Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material de aplicaciones de las leyes del movimiento. El problema que vamos a hacer ahora es un problema del material de lo último que se vio, que es el movimiento circular. Entonces es un bloque que está sobre una superficie inclinada. Voy a leer el enunciado. Dice, un objeto se coloca sobre una rueda cónica con un ángulo de 5 grados en un parque para niños, como se muestra en la figura. Dice, un niño pequeño empieza a darle vueltas a la rueda a razón de una vuelta cada 4 segundos. Este movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. Cualquier aumento de esa razón hará que el objeto se deslice hacia afuera. El coeficiente de fricción estático entre la superficie de la rueda y el objeto es de 0.35. Y le pide 3 cosas. La primera, en la parte A, le dice dibuje un diagrama de cuerpo libre para el objeto. Hacer un diagrama de cuerpo libre, la parte A. La parte B le dice realice la sumatoria de fuerzas respectivas. Cuando le habla de que haga la sumatoria de fuerzas, es que aplique la segunda ley de Newton, o la primera, dependiendo de la situación. Entonces aquí dice aplique la suma de fuerzas. ¿Verdad? Y la parte C le dice encuentre la distancia L medida desde el centro que hace posible la situación descrita. ¿Okay? Bueno, entonces en este problema, en la redacción del problema, hay que rescatar algo que dice por ahí que es muy importante. Dice, vamos a ver dónde está, dice, este movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. Este movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. O sea que, es decir, el niño le está dando vueltas a la rueda, ¿verdad? Pero la cajita no se mueve, es decir, no se desliza ni hacia abajo por la fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? Y también no se sale de donde está, ¿verdad? De ese cono, es una superficie cónica, ¿verdad? Okay, entonces vean que si lo vemos de lado, si hacemos un corte transversal, pues realmente se trata de un plano inclinado, ¿verdad? Entonces aquí el bloque no se desliza sobre la superficie porque la fuerza de fricción estática es mayor que el componente paralelo del peso, ¿verdad? En el momento en que la masa aumente, es decir, que se ponga un bloque, una masa mayor, pues muy probablemente venza la fuerza de rozamiento y se deslice hacia abajo. Pero lo que le dice es que mientras la rueda está girando, está dando una vuelta cada 4 segundos, la cajita no experimenta. Buenos días. Está bien. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es diagrama de cuerpo libre para resolver el problema. Entonces, voy a hacerlo aquí a un lado, diagrama de cuerpo libre. Voy a mantener la cajita. Y vamos a dibujar las fuerzas con un sistema de coordenadas recto, ¿verdad? Vean que este problema pasa lo mismo que en el Peralta.
Entonces, ¿qué fuerzas están presentes ahí? En la dirección vertical, hacia abajo está el peso, mg, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza? Vean que perpendicular Normal, a la normal, la fuerza normal, que es... pero va inclinada porque está perpendicular Correcto. a la superficie. Correcto. Entonces, vamos a ver cómo la hago aquí. Esta es la fuerza normal. Okay, entonces, este ángulo que está aquí, que son los 5 grados, es el mismo. Entonces, esta fuerza normal tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Tiene una componente en X. F ¿okay? Y vean que la que está en X es la que apunta en la dirección del radio, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera que dibujar el vector de aceleración centrípeta, pues va en la dirección de la FNX, ¿verdad? Esta misma dirección. Está bien. Bueno, entonces, ¿falta alguna otra fuerza? Eso, fuerza normal, que está en el segundo cuadrante. La aceleración no es una fuerza, ¿verdad? Solamente estoy indicando el sentido de la aceleración centrípeta. ¿Qué otra fuerza falta ahí? Vean que mientras que Fricción. la fricción, mientras la rueda dando vueltas, el bloque no se puede deslizar, ¿verdad? Entonces, hay fricción. Yo la voy a dibujar hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Aquí es donde viene la pregunta del millón, ¿verdad? Vean que cuando la rueda comienza a dar vueltas, lo que no queremos es que el bloque se salga, ¿verdad? Por efecto de la fuerza centrífuga, que realmente no es una fuerza, ¿verdad? Pero lo que va a pasar aquí es que cuando la rueda comience a girar, ¿verdad? La caja no va a deslizarse hacia abajo. La tendencia es a derrapar, ¿verdad? A salirse de la rueda esa, de la rueda cónica. Entonces, para que no se salga, yo tengo que dibujar la fuerza de fricción apuntando en el eje X negativo. Ok, entonces, vean cómo está. La puedo poner aquí si quieren. ¿Verdad? Bien, entonces también tiene componentes, ¿verdad? Porque vean que tiene un componente en Y para abajo, que es este ángulecito. Entonces, este ángulo de aquí es FS en Y está aquí un componente en X. Sería FS. Y ahí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta? Vean que los diagramas hay que rotularlos claramente, ¿verdad? Poner un sistema de referencia, X, Y, definir que para la derecha la X y la Y, para la derecha es positiva y hacia arriba es positivo. O usted le puede cambiar el convenio de los signos, ¿verdad? Podemos poner la Y para abajo positiva, pero ya entonces es un asunto de cómo definimos el sistema de referencia, ¿verdad? Pero lo más cómodo es usar el acuerdo que siempre hemos conocido, ¿verdad? Hacia la derecha las X son positivas y hacia arriba las Y son positivas, ¿verdad? ¿Ok? Pero es un convenio, ¿verdad? Bien, entonces, ya ahí está el diagrama del cuerpo libre. Vean que la fuerza normal y la fricción tienen también componentes, ¿verdad? Vean que este problema es muy parecido al problema que hicimos la clase anterior del peralte, ¿verdad? El carro que va tomando una vuelta y no queremos que derrape, ¿verdad? Apoyado en el ángulo de peralte y en la fricción. Aquí es parecido, ven que el diagrama es muy parecido, pero aquí es un bloque que está en una rueda cónica, ¿verdad? Imagínenselo como un embudo y el bloquecito está puesto en el embudo y el embudo está dando vueltas, ¿verdad? Entonces lo que no queremos es que el bloque se salga, pero el bloque no se está moviendo, ¿verdad? Lo que se está moviendo es digamos,
la rueda esa, ¿no? Ok, bueno, entonces ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que queremos es, la parte B nos dice que haga la sumatoria de fuerzas respectivas, es decir, para X y para Y. Recuerden que un buen diagrama de cuerpo libre le ayuda a resolver la parte que falta del problema, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer la suma de fuerzas. Entonces, ¿cuál sería la suma de fuerzas en Y? En la dirección vertical. Y entonces, Fn coseno de zeta menos Fs seno de zeta, que es esta componente, ¿verdad? ¿Quién falta? El peso, ¿verdad? Estas son estas tres. Esta y esta. El peso sería menos mg igual a 0. Y ahora hacemos la suma de fuerzas X, que es la suma de fuerzas en X, es en la dirección radial, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la Fsx, tenemos el componente paralelo del peso, el componente paralelo de la fuerza normal. Voy a poner, sería, es negativo, ¿verdad? Menos Fn, seno de zeta, menos Fs, cos de zeta, y nada más, ¿verdad? Esas son las únicas dos componentes que están en la dirección del radio, ¿verdad? Fn cos de zeta, seno de zeta y Fs cos de zeta. Y pues Newton dice, eso tiene que ser igual a m p tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Ok? Y vean que a esa ecuación le falta algo, ¿verdad? Hay que ponerle menos, ¿verdad? Porque recuerden que la fuerza neta, en este caso, que es esto, ¿verdad? Es negativo. Entonces la aceleración, por ser vectores paralelos, la centrípeta y la fuerza centrípeta, tienen que tener el mismo sentido, ¿verdad? Entonces hay que ponerle menos de este lado. Si la caja se la hubieran puesto de este lado, o sea, si le dan en el examen, por ejemplo, la caja del otro lado, el análisis es el mismo, solamente que estos términos de aquí van a quedar positivos y por lo tanto el término de la derecha también va a quedar positivo. ¿Está bien? Entonces es un asunto de asegurarse de que la fuerza neta en la dirección radial tenga el mismo sentido que la aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces para eso le ponemos un buen sentido, para asegurarnos de que estamos cumpliendo con eso. ¿Hay alguna duda? Bien. Y como el problema nos está diciendo que la caja no se puede deslizar, o sea, no se desliza, pues entonces estamos en la situación de que la fuerza de fricción estática no es cualquiera, es la máxima, ¿verdad? Y cuando es la máxima, es la igualdad, que sería mu s por fuerza normal. Entonces ya con esas tres ecuaciones, ya puedo entonces pasar a la parte de resolver el problema, o sea, hacer el álgebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo aquí? Pues, vamos a ver qué hice. O sea, tengo estas dos ecuaciones y entonces lo que hago es que despejo de la primera despejé la normal, ¿verdad? Esta es 1 y estas 2. Entonces, de 1, de la ecuación 1, hago lo siguiente. Vamos a ver cómo lo pongo. Esta ecuación la puedo escribir así, ¿verdad? Fn, voy a volverla a copiar, cos de zeta, y aquí sustituyo el Fs, ¿verdad? Que es esto de aquí. Entonces me quedaría menos S, fuerza normal, ¿verdad? Seno de zeta, y de este lado me queda, paso el Mg a sumar del otro lado, ¿verdad? Lo único que hice fue que cambié la fuerza estática por el coeficiente estático por la fuerza normal. Okay, y yo puedo factorizar esto ahora. Okay. Y hago lo mismo para esta ecuación. La
de abajo. Pues vean que aquí puedo cancelar los menos, ¿verdad? Si quiero. Entonces me va a quedar lo mismo. De 2 me va a quedar fuerza normal, seno de zeta más no S con zeta igual a m cuadrado tangencial sobre el. Entonces obtengo las ecuaciones, digamos, 3 y 4. Y aquí, pues, lo más rápido es dividir una entre la otra. O sea, ahora hago 3 entre 4. Entonces, al dividir esta entre esta, se me cancela la fuerza normal. Entonces, ya puedo... vean que lo que me está pidiendo el problema es que encuentre la longitud, ¿verdad? De la caja al eje. Entonces, vamos camino a eso. Queremos despejar la L, ¿verdad? Que ni siquiera están estas ecuaciones, ¿verdad? Hay que incorporarla. ¿Cómo podríamos meter la L ahí? ¿Qué creen ustedes? Pues vean que aquí hay un triángulo, ¿verdad? Entonces, el radio es esta distancia. Es el R minúsculo, ¿verdad? Para usar la misma letra que estoy usando aquí. Entonces vean que aquí hay un triángulo y yo puedo utilizar el ángulo que tengo aquí, los 5 grados, ¿verdad? Entonces vean que R, antes de hacer esa división, R ya yo veo que es, R va a ser L por el coseno de psi. Porque el coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? En este caso, el adyacente al ángulo, y este ángulo de aquí, este mismo ángulo de aquí, ¿verdad? Estoy viéndolo así. Entonces, estos 5 de aquí son los 5 de aquí arriba. Y esto es R y esto es L. Entonces, coseno de 5 es opuesto, perdón, adyacente entre hipotenusa. R entre L. Y el espejo me queda ese de ahí. Entonces, ya la R yo la puedo sustituir aquí y ya me aparece la incógnita que necesito despejar. ¿Está bien? En estos problemas hay que hacer, no solo fijarse en el diagrama vectorial, sino también en la geometría, ¿verdad? Para hallar las distancias. Ok, entonces ya tenemos casi que listo todo, ¿verdad? Porque entonces ahora les decía, divido la ecuación 3 entre la 4 para eliminar la fuerza normal. Ok, y entonces lo que está en los paréntesis es conocido, porque el problema me da el coeficiente de fricción estático y me da el ángulo. Y de este lado es dividir mg entre mv cuadrado entre r. Entonces hagámoslo. Sería entonces, se cancelan las fuerzas normales y me queda cos de zeta menos us sen de zeta entre, y abajo me queda sen de zeta más s cos de zeta. Y de este lado me queda mg, ¿verdad? Dividido entre mb cuadrado tangente entre el radio. Y el radio es L cos de zeta. Y como pueden ver aquí, se cancelan las masas, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir. Entonces me quedaría, aquí multiplico medios y extremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Entonces, me queda G, me queda esto de aquí, L, cos de zeta por G, entre B cuadrado, B tangencial al cuadrado, igual a esto, cos de zeta, menos S, sin de zeta, seno de zeta, menos
S o de Z. ¿Okay? Y la L es la incógnita, ¿verdad? Que me están pidiendo. Entonces, lo que me queda por resolver ahí es la velocidad. ¿Cómo podríamos encontrar la velocidad? El problema nos da un dato, y es que dice que el niño le da una vuelta cada 4 segundos. Entonces, ese dato que nos están dando ahí es para hacer algo con la velocidad tangencial. Es decir, para escribirla en términos de alguna otra variable conocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Recuerden que la rapidez tangencial es omega por R. Omega era la rapidez angular. ¿Ok? Y otra cosa es que el movimiento es periódico. O sea, es un movimiento entonces que tiene un periodo, un tiempo para hacer una vuelta. Ya yo sé que omega es 2pi. Y nos están dando el periodo. Nos dice que el niño le da una vuelta cada 4 segundos. O sea, el periodo ahí son 4 segundos. ¿Ok? Entonces, pues lo que hago ahora es que sustituyo todo eso aquí. ¿Verdad? Entonces, me quedaría L cos de zeta por G entre el cuadrado, que sería omega cuadrado R cuadrado, que sería 2pi sobre t al cuadrado por R cuadrado. Y R ya yo sé que es R, ¿verdad? R es L cos de zeta al cuadrado. ¿Ok? Entonces cambié V por omega por R y está al cuadrado. Entonces omega cuadrado, R cuadrado. ¿Ok? Entonces el omega es esto, 2pi entre t, y el R vuelve a ser L cos de zeta. Entonces puedo cancelar este L, este cuadrado. ¿Ok? Y ya de ahí entonces me queda lo que, si las variables que conozco, ¿verdad? Ya despejándolo me quedaría L es igual a t cuadrado por G entre 4pi cuadrado por cosecant zeta. Así, ¿verdad? Despejándolo ya todo, ¿verdad? Entonces ya todo lo tengo, ¿verdad? El periodo son 4 segundos, la G es una constante, 4pi cuadrado también, coseno de 5 grados, y adentro sería sustituir el ángulo, ¿verdad? En los corchetes adentro, y el mu s es 0.35. Entonces, haciendo todo eso, metiendo todos esos numeritos ahí, a mí me dio que la longitud es 1.80. Entonces, esa parte se las dejo para que ustedes la verifiquen. ¿Alguna duda? Bueno, igual, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Recuerden que en estos problemas hay que hacer un diagrama, ¿verdad? De cuerpo libre, porque si no es muy difícil ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Por lo menos con los vectores. Entonces, un diagrama de cuerpo libre que le falta información, pues a la larga va a influir en el álgebra del problema, ¿verdad? Porque
tal vez vamos a dejar botado algún término, ¿verdad? Entonces, aquí el diagrama de cuerpo libre es fundamental, ¿verdad? Porque si usted logra construirlo bien, o sea, pone todas las fuerzas, lo que sigue es hacer la suma de fuerzas manteniendo el signo, manteniendo los signos correctos. Y la tercera parte sería el álgebra, ¿verdad? ¿Sí? Pero estos problemas sin un diagrama, imposible hacer. Bueno, voy a borrar entonces si no hay ninguna pregunta. La otra cosa es que desde el principio se le pueden meter números, pero no es recomendable, ¿verdad? Porque el problema es que se van a hacer cálculos intermedios con la calculadora y es muy alta la probabilidad de que uno se equivoque. Es decir, haga un cálculo 2 veces, ¿verdad? Y entonces, mejor llevarlo algebraico hasta donde se pueda, ¿verdad? El problema que se pueda, porque hay algunos que no. Es decir, hay algunos problemas que enseguida están pensados para ya de una vez comenzar a ponerle los valores numéricos y comenzar a despejar, ¿verdad? No se presta para hacer esto que hicimos en este problema. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, este problema dice que a qué ángulo sobre la horizontal debe aplicarse la fuerza F para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Sobre el plano, si el coeficiente de rozamiento es μk. O sea que μk es conocido. O sea, lo que le está diciendo es A y Z. O sea, ¿qué ángulo tiene que hacer esa fuerza? Esa fuerza se llama una fuerza oblicua, ¿no? ¿Qué ángulo hace la fuerza con el horizonte, ¿verdad? De tal manera de que el cuerpo siempre se mueva con velocidad constante. O sea, no acelere. ¿Cómo podríamos comenzar haciendo ese problema? Primero un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero ante todo entender la situación, ¿verdad? Es alguien que está tirando de una caja con una cuerda, ¿verdad? Y la cuerda hace un ángulo con el piso. Entonces la idea es que hay que arrastrar esa caja siempre con velocidad constante. Entonces, ¿qué ángulo tiene que haber ahí? ¿Okay? Entonces, primero es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo ahí mismo sobre el cuerpo. A ver si no.
Ya muy pegado ahí. Entonces vamos a hacerlo aquí, el diagrama de cuerpo libre. Un sistema de referencia. Y dibujo las fuerzas. Está la fuerza F, que tiene un componente en X, tiene un componente en Y. Esta es F seno de zeta. Y esta de aquí es F coseno de zeta. ¿Qué otra fuerza está ahí presente? La fuerza normal, ¿verdad? Es la fuerza que va aquí hacia arriba. El peso hacia abajo. NG y la fuerza de fricción. Entonces el bloque se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción cinética la dibujamos en sentido contrario. Esta es la épica. Y yo creo que ya ahí están las fuerzas, ¿verdad? Ya están las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora la cosa es, paso siguiente, como en el problema anterior, hecho el diagrama del cuerpo libre, pasamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X y Y. Voy a hacerlo aquí. Hacemos la suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? F coseno. Esta está en X menos Fk. Pero le dice que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Entonces, si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Es cero, ¿verdad? Entonces, de este lado es cero. ¿Okay? Vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son Fc, positiva, ¿verdad? Fuerza normal, positiva, estas dos, menos ¿quién? Menos el peso. Entonces es Fn más F seno de zeta menos mg. Y esto es igual a cero también, porque el cuerpo no acelera en Y, ¿verdad? Estos son ceros distintos, ¿verdad? Uno es porque es velocidad constante y el otro es porque el cuerpo no acelera verticalmente. Ok, ahí ya tengo eso. Entonces, queremos despejar el ángulo, porque todo lo demás es conocido, ¿verdad? Se supone que todo lo demás lo puedo calcular, aunque no me lo dieron explícitamente con números, pero la fuerza es conocida, el ángulo es la incógnita, la FK la puedo calcular, ¿verdad? Este sistema lo puedo reescribir así. F cos de zeta menos mu k, fuerza normal igual a 0. Y la fuerza normal es igual a mg. Bueno, puedo pasarlo de este lado, ¿verdad? No, voy a pasar a este lado. Mu k por Fn. Y Fn es mg menos F seno de zeta. Entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones. ¿Okay? Entonces lo que hago es que puedo meter fuerza normal aquí. ¿Se ve una duda? No. Okay, entonces sigamos. Les decía que sustituyo esta fuerza normal aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar esta ecuación me queda F por zeta, ¿verdad? Es igual a mu k por fuerza normal, que sería mg menos F sin zeta. Seno de zeta.
¿Okay? Y ahora lo que yo hice es que multiplico este por este y este por este. Y el término que me queda con un KF seno de cita, lo paso de este lado. Ok. Bueno, en realidad no hace falta. Ok, yo hice esto. ¿No? Yo lo pongo así. F cos de cita. Ya aquí es el álgebra, como ustedes decidan hacerlo, ¿verdad? Ya cada quien aquí trabaja a su manera, ¿verdad? Yo lo puse así. Y ahora lo que hago es que me quito la F de aquí. O sea, la paso a dividir. ¿Está bien? Entonces me queda esto. Me queda cos de cita es igual a mu k mg entre fuerza menos mu k seno de cita. Así. Ok, pero vean que necesito despejar el ángulo. ¿Qué me sugieren ustedes ahí? Porque es decir, yo necesito averiguar el valor del ángulo. Y tengo dos términos que tienen el ángulo. ¿Qué podría hacer ahí yo? Desde el punto de vista matemático, ya aquí tenemos que olvidar la física, ¿verdad? Por un momento. ¿Qué habría que hacer ahí para poder despejar cita? ¿Quién me dice? ¿Qué se podría hacer? Bueno, a mí lo que se me ocurrió fue hacer esto. O sea, yo lo que hice fue que elevé al cuadrado en ambos lados. Porque sinceramente no se me ocurrió otra cosa. Entonces, eso fue lo primero que, para salvar la tanda, como dicen, ¿verdad? Y entonces, claro, de este lado me queda 1 menos seno cuadrado. Y del otro lado me queda ese binomio, que sería esto. K mg entre f al cuadrado, ¿verdad? Más este término nunca cuadrado menos el doble producto de nunca mg sobre f al cuadrado como seno de cita. Eso fue lo que hice, ¿verdad? Primer número al cuadrado, el segundo al cuadrado y menos el doble producto del primero por el segundo. Ok, entonces vean que aquí hay un seno cuadrado y seno lineal y un término que es constante. Entonces eso huele a ¿qué? A una cuadrática, ¿verdad? Entonces a mí me quedó la cuadrática formada así. Un cuadrado, digo, sí, un cuadrado, un cuadrado, azul, multiplicado por el seno cuadrado. Eso es cuando junté este con este. Menos 2 k mg seno de cita más mg f al cuadrado menos 1 igual a 0. Eso fue lo que me quedó. Entonces ven que aquí está seno cuadrado, seno y una constante. O sea que esto tiene cara de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y como no tenemos números, ¿verdad? Como no me dieron números, pues la calculadora no me ayuda mucho, ¿verdad? Hay que hacerlo a pata. ¿Okay?
es una cuadrática. Y voy a brincarme por aquí. Voy a borrar esto. Hasta allá de un lado. Bien. Bueno, y entonces, aquí lo que sigue es resolver la cuadrática. Eso se lo voy a dejar para que ustedes que lleguen a lo que yo tuve. Yo llegué a esto. O sea, resolviendo la cuadrática, llegué a esto. Seno, cita, es igual a un cuadrado mg a menos raíz cuadrada de un cuadrado f cuadrado mejor, un cuadrado más 1 menos mg al cuadrado. Todo eso dividido entre f por un cuadrado más 1. Bueno, eso fue a lo que llegué. Entonces, traten de también ustedes hacerlo a ver si llegan a eso, ¿verdad? Ok, entonces ahora vean lo que pasa. Retomando lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos dice que calculemos el ángulo. Ok, pero vean lo que pasa aquí. Tenemos dos soluciones. Tenemos una con más y una con menos. ¿Cuál de ellas uso? ¿Cómo hago para saberlo? Ok, ¿cómo hacemos? Bueno, si vemos lo que está dentro de la raíz, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Bueno, lo que está dentro de la raíz, el f cuadrado, un cuadrado más 1 menos un cuadrado mg cuadrado, todo eso tiene que ser mayor, o mucho mayor que lo que está afuera, un cuadrado mg. Bien, y eso también se los dejo para que ustedes lo verifiquen, ¿verdad? Habría que probarlo con lo que uno aprendió por ahí de desigualdades, ¿verdad? Hay que probarlo, pero sí es así. O sea, no es una pregunta, sí es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues si ya sabemos que esto es mucho mayor, lo que va a pasar es que si uso la solución con más, el ángulo que me va a dar es positivo, en cuyo caso es la solución del problema, porque es un ángulo que está por encima del eje X positivo en el primer cuadrante. Pero si yo uso el menos, usar el menos, perdón, y tener en cuenta esta condición, el ángulo me va a dar negativo. Entonces, para este dibujo, o sea, para esa situación, no tiene sentido, porque sería una fuerza que está apuntando por debajo. ¿Es posible que haya algo así? Sí, también, claro. O sea, el caso positivo es este. Y el caso negativo es cuando yo tengo una situación así. Que también puede ocurrir, ¿verdad? Sí, puede perfectamente darse. Entonces vean que la única que es solución del problema es con el signo positivo, ¿verdad? Con el signo negativo sería el caso donde la fuerza esté, qué sé yo, en el cuarto cuadrante. Bien. Entonces, yo probé con algunos valores de otro problema, ¿verdad? Entonces, yo usé 25 newtons de fuerza, del coeficiente de fricción cinético puse 0.2 y la masa le puse 5 kilogramos. Estos son datos de un problema igual a este, ¿verdad? Solamente que no usé el ángulo, lo calculé. Entonces, cuando yo uso esos datos, a mí me da que el ángulo que necesito, sustituyendo esto en esta solución, ¿verdad? Y usando el más, a mí me da que el ángulo que necesito son 79 grados. ¿Ok? Y probé con menos me da menos 56 grados. ¿Ok? Entonces, esos son los dos ángulos, digamos,
para los cuales el cuerpo se movería con velocidad constante. Sin embargo, el que es solución del problema, pues es el de 79, ¿no? Es la situación en donde es un ángulo positivo. Bueno, entonces, este era el problema. Voy a comentar. Ya que se ve, no se ve tan complicado, pero tal vez la cosa es hacer esta ecuación, ¿verdad? Ahora, lo de despejar el cita, no sé si alguien tiene alguna sugerencia más rápida, nos cuenta. Después nos cuenta. Profe, Sí, dígame. profe, bueno, sí, disculpe, yo no sé si será más rápida, pero pensé que tal vez se puede utilizar cotangente, que es coseno sobre seno, o sea, mandar el seno a dividir al coseno y transformar eso en un cotangente, y ese cotangente también es equivalente a 1 sobre tangente, creo, pero no sé qué tan viable sea. Sí, bueno, esta es una opción, ¿verdad? Usted dice dividir la ecuación entre seno en ambos lados. Eh, no, de hecho yo lo que decía era, digamos, pasar ese seno, no sé si se podrá hacer, ¿verdad? Pasar ese seno a dividir al coseno, dejar el mu k solo, y ese coseno entre seno se transforma en cotangente. Usted dice pasar este seno. Ajá, ajá, correcto. Pero es que tendría que pasarlo con todo y el muca, es lo que Ah, ok. tendría que estar restando. Ah, ok, Entonces, ok. es decir, esta operación como tal, es decir, al manipular ese término, lo único que uno puede hacer es pasarlo a sumar. Ujú, ok, entiendo. Puede pasarlo a dividir así, o sea, dejar el muca solo no se puede, ¿verdad? Lo que sí se podría hacer, que es lo que estaba preguntando yo, es dividimos toda la ecuación entre seno. Entonces aquí me quedaría cotangente y aquí me quedaría 1 sobre seno, que sería cosecante. Sí, cosecante creo que era 1 menos cotangente. Cosecante, ¿cuál? Sí, es decir, habría que ver si dividiéndolo entre seno gana uno algo, ¿verdad? Pero aquí le quedaría 1 sobre seno, que era 1 sobre seno, cosecante, ¿verdad? Me quedaría cotangente y cosecante. Sí, igual, y entonces la única forma sería elevar el cuadrado de la cotangente para que del otro lado me quede, sí, para que me quede 1 menos cosecante cuadrado. O sea, igual, o sea, siempre vamos a caer en una cuadrática, me parece. Pero, es decir, cuando lo vuelvan a ver ahí, ¿verdad? Puede ser que si hay alguna otra solución alternativa, me dicen. Profe, Sí, es que siempre vamos a hallar una cuadrática porque siempre va a haber dos ángulos. Digamos, usted puede jalarlo por abajo y va a haber un ángulo que es constante, y si lo jala por arriba, va a haber un ángulo para que le sirva. Entonces, hay dos ángulos. sí, Entonces, siempre sí. va a ser cuadrática. Correcto, sí, sí, ese es otro punto de vista, claro, tienes razón. Viendo la parte física, sí, siempre va a estar la posibilidad de que estén en dos cuadrantes distintos, ¿verdad? Entonces, sí, siempre van a haber dos ángulos, por lo tanto es una cuadrática. Está bien, pues ahí se los dejo, ¿verdad? Para que lo rehagan, ¿verdad? Y vean a ver qué otra información se le puede sacar al problema. Sí. Bueno, otra cosa aquí es que también podría ser que le pregunten sí, que sea una situación en donde la magnitud de la fuerza sea tal que el bloque se levante de la superficie, ¿verdad? Esa es otra. Se le puede aplicar una fuerza de manera que el bloque lo levante. Si lo levanta, ¿qué pasa con la fuerza normal? Se hace cero, ¿verdad? Porque el bloque pierde contacto con la superficie. Entonces, en la ecuación que estaba por ahí, que ya la borré, la suma de fuerzas en Y, habría que hacer la normal igual a cero. Entonces, de ahí, coger eso, igualar a cero y manipularlo con la otra ecuación a ver qué información puede obtener. Porque por ahí anda un problema, en algún momento lo he visto, de un caso así, ¿verdad? Es un problema exactamente este mismo, nada más que le dicen, lo que no me recuerdo es qué pedían, ¿verdad? Eh, pero sí el problema le decía que se levantaba el bloque de la superficie. Entonces, la condición es que la fuerza normal es cero, ¿verdad? Porque pierde contacto con la superficie. Es un problema, creo, del Rendick, pero si no me acuerdo qué pedí, tengo que revisar. Bueno,
Bueno, vamos a continuar. Si no hay alguna pregunta, seguimos. Bueno, vean este otro. Es un plano inclinado. Fijo, ¿verdad? No se mueve. Si se mueve, se pone más bonito. Y tenemos dos bloques en el plano que están pegados por resortes, por un resorte. Ambos bloques tienen masa M y una constante K. De eso no hemos hecho, ¿verdad? Con resorte. Solo mencionamos la ley de Hooke, pero no hicimos ninguno, ¿verdad? Bueno, por aquí me encontré esto para practicar esa parte de la ley de Hooke. Lo de la ley de Hooke lo vamos a usar más con energías, ¿verdad? Pero también aparecen problemas en segunda ley. Ese problema le dice que son dos bloques cuya masa es la misma, ¿verdad? Y que están unidos por un resorte cuya constante es K. Recuerden que la K es la constante de fuerza del resorte. Y dice que esos dos bloques se deslizan sobre una rampa que forma un ángulo zeta con la horizontal. O sea, este sistema está en movimiento. Ok, dice, los bloques son de materiales diferentes y por consiguiente tienen distintos coeficientes de fricción cinética con la superficie de la rampa. Ok, entonces le dice, parte A, describa el movimiento del sistema suponiendo que la compresión del resorte permanece constante. O sea, los bloques se juntaron, ¿verdad? El resorte está levemente comprimido, ¿no? Se comprimió, pero se mantiene en esa posición gracias al efecto del rozamiento. Y entonces, como ambos bloques son de materiales distintos, y el coeficiente de este es 1. Ok, entonces imagínense los dos bloques con el resorte comprimido, ¿verdad? Que van acelerando por el plano inclinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí con los coeficientes de fricción? Tienen que ser distintos, ¿verdad? Veamos la parte física. Si fueran iguales, no servirían. ¿Está bien? Necesita que sean distintos, ¿verdad? Para que se mantenga constante la compresión del resorte. De otro modo, uno de ellos jalaría más, por decirlo de alguna manera, y la compresión no se mantendría constante, ¿verdad? Es decir, si el de abajo tiene menos fricción, ¿cómo se llama? Comienza a acelerar más, lo que va a hacer es que estira el resorte, ¿verdad? Entonces, la descripción del problema está acorde con lo que uno esperaría, ¿verdad? Realmente.
¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, la parte A le dice, describa el movimiento del sistema. Cuando en un problema a usted le dicen, describa el movimiento del sistema, lo que le está diciendo es que calcule alguna de las tres variables cinemáticas. La que pueda, ¿verdad? La que pueda con los datos que le den, ya sea la posición, en función del tiempo, la velocidad o la aceleración. En este caso, el problema, realmente lo que hay que hacer es calcular la aceleración. Y la parte B le dice, determine la compresión, ¿verdad? Entonces, lo que le dice es, parte A, halle la aceleración del sistema. Y la parte B, la compresión, que yo la llamé S. O sea, a partir de la posición se coloca, ¿verdad? Ahí está, el resorte está comprimido en la distancia S. O más bien imagínenselo así, ¿verdad? Es decir, el resorte se comprime y se mete entre los dos bloques, ¿verdad? Y ahora se permite que, es decir, que ellos bajen. O sea, el resorte está pegado a los dos bloques. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos aquí la aceleración? Otra vez hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para identificar las fuerzas. Y esto es sobre cada bloque, ¿verdad? Entonces, digamos, sobre este, el cuerpo libre sería rápidamente haciéndolo, sería la fuerza normal, 1, el peso, mg, que sería mg, esto es mg cuadricito, y esto es mg secuncito. ¿Qué más? La fuerza de fricción, la cinética 1. ¿Y qué fuerza me falta ahí? Normal, las componentes del peso, la fricción hacia arriba, y me falta la fuerza que ejerce el resorte. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia abajo o hacia arriba? A lo largo del eje X, positivo o negativo. Recuerden que la ley de Hooke, la fuerza que da esa ley, es una fuerza de restitución. ¿Okay? Entonces tiende a poner el bloque en la posición, digamos, original. Pues esa fuerza que ejerce el resorte tiene que ser hacia arriba. Tirando hacia el eje X, apuntando hacia el eje X positivo. Okay, y para el otro cuerpo es similar, nada más que en el eje X negativo. En este caso, para este sería lo mismo. En fuerza normal 2, peso, mg, centricita, mg cuartecita, y aquí estaría la fricción, FK2, y ahora la fuerza del resorte es para abajo. Y ya. Y ahí lo que hacemos es que sumamos, ya una vez que tenemos el diagrama, hacemos la suma de fuerzas para cada bloque, ¿verdad? Para M1, digo, para U1 y de abajo, ¿verdad? Suma de fuerzas en X. Sería KS, F1, FK1, menos MG, es igual a menos M por A. Negativo, ¿verdad? Es negativo porque ven que el sistema viene bajando, ¿verdad? O sea, está moviendo en el eje X negativo. Y en Y,
hacemos para el bloque de arriba, ¿verdad? Pues viendo el diagrama de cuerpo libre, sería entonces ahora menos KS más FK2 menos MGC. Esto es igual a menos M por X. Y en Y sería fuerza normal 2 igual a mg todo cita. Ok, entonces de ahí hice la suma de fuerzas para cada bloque por separado, ¿verdad? Y como ambos tienen la misma masa, entonces los distingo con el coeficiente, ¿verdad? Entonces en X, ya viendo el diagrama de cuerpo libre, ya se ve claramente, ¿verdad? El sentido de cada fuerza. Y ahora lo que sigue es de sustituir, ¿verdad? Vean que esta fuerza es mu K por fuerza normal 1. Entonces meto la fuerza normal 1. Y esta de aquí es mu K, bueno, mu K1, mu 1, digamos. Y aquí es mu 2 por la fuerza normal 2. Y entonces eso lo sustituyo de aquí. ¿Sí? Entonces al hacer el álgebra de eso, pues me va a quedar, se lo voy a dejar para que lo haga. Sí, bueno, me va a quedar esto. Vamos a hacerlo de una vez. Me queda esto. Acá es más mu 1 mg cos de cita menos mg sen de cita. Y eso es igual a menos m por a. Y esta de aquí, ¿verdad? Estas dos. Y de estas dos me queda la ecuación 2 va a ser menos ks y me quedó a mí menos ks más mu 2 mg cos de cita menos mg sen de cita es igual a menos m por a x. Y pues ahora lo más sencillo es sumarlas, ¿verdad? Sumo 1 y 2 y donde las sumo, vean que se cancelan estas las fuerzas que ejerce el resorte, que efectivamente es lo que uno esperaría, ¿verdad? Es un par acción-reacción, tercera ley, ¿verdad? Y se cancelan estas componentes. No, porque ambos son negativos. Ok. Y entonces, sumándolo, ¿verdad? Esas no se cancelan, son negativas. Y sumando me queda esto. Y esa es la respuesta, esa es la parte A, la aceleración. Vean que cuando obtenemos una expresión algebraica así, lo bueno es preguntarse, si una vez que la tenemos, ok, eso que hice tendrá sentido para el problema, o, ¿verdad? Siempre a uno le queda esa duda, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que vemos aquí es que si no hay fricción, ¿verdad? Si la superficie estuviera lisa, este término sería cero. Los coeficientes de fricción serían cero. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente me quedaría la aceleración en plano final. Solo sobrevive este término. Lo cual nos está diciendo que sí, que la respuesta está correcta, ¿verdad? Es decir, este es un caso más general donde hay fricción. Al eliminar la fricción, recuperamos nuevamente, obtenemos el caso conocido, que es un bloque que se está moviendo por un plano inclinado, ¿verdad? En donde no hay fricción. Entonces, la respuesta sí está bien, ¿verdad? Por lo menos es consistente con lo que uno esperaría que pase si quito esos dos bloques, ¿verdad? Y pongo uno solo moviéndose por el plano inclinado.
Entonces, esto está bien, ¿verdad? Está de acuerdo con lo que, con la experiencia, con lo que hemos visto, ¿verdad? Experimentalmente. Bueno, y la parte B le dice que haya la compresión, mientras que ellos van bajando, ¿verdad? La compresión es, lo que hay que hacer es devolverse con esta fórmula que ya obtuvimos para la aceleración, devolverse a cualquiera de las dos ecuaciones, a la 1 o a la 2, ¿verdad? Y de ahí despejar la S. ¿Está bien? A mí me quedó, para que lo revisen, cuando yo hago todo y lo sustituyo esto ahí adentro, en alguna de esas ecuaciones me quedó que la compresión es esta. S es igual a mg doblecita entre 2K. Ya va, adentro me quedó 1K y 2 menos 1. ¿Okay? Este es un problema que había salido en algún examen hace unos años y en la solución, quien hizo el examen, aquí puso un más. Pero a mí me dio menos. Entonces no sé si es que quién será el que está mal, si soy yo o el que hizo la solución. Entonces tal vez si revisan eso y luego alguien que me diga a ver si realmente fue que yo hice un dedazo ahí, lo hice mal o si es más, digo, si es menos. Bueno, ¿alguna pregunta de este material, de esto que hemos visto? Está bien. Vamos a hacer entonces otro problema. En este otro caso, bueno, este es un caso de dos poleas. También por ahí aparecen. Dice que determine la aceleración de la carretilla o del carrito, ¿verdad? Y la masa que se ven en la figura 5.38. Bueno,
es la figura del libro con respecto al que la cogí. Las poleas, dice, son ligeras y todas las superficies son lisas, o sea, no hay fricción. Y las poleas hay que despreciar la rotación, ¿verdad? Son pequeñas. Entonces, le dice que haya la aceleración de la masa, de la carretita, o sea, del carrito, y de la masa que está colgando. Le están pidiendo la aceleración de esto. Llamémosle A2 y la aceleración de esto. Llamémosle A1. Y esto es una polea. Y esto es otra polea, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que cuando el sistema se libera, es decir, cuando el carrito se libera del reposo, se suelta, la masa M2 arrastra todo, ¿no? Va descendiendo y el carrito también se va moviendo, ¿verdad? Pues las aceleraciones no son las mismas, ¿verdad? Sería un error pensar que son las mismas. ¿Por qué? Porque hay una polea aquí, ¿verdad? Recuerden que las poleas no solo cambian el sentido de la fuerza, sino que también cambian la magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, esa es precisamente la función de una polea, ¿verdad? Cambiar la magnitud por las aplicaciones que tiene, ¿verdad? No sé si han visto en los talleres, ¿verdad? Que tienen un sistema de cadenas, ¿verdad? Pegadas a una polea, que le dicen un tecle, ¿verdad? Entonces, de esa manera, sacan el motor, ¿verdad? El carro. Le pegan el tecle y comienzan a tirar de las cadenas y lo levantan fácilmente, ¿verdad? Y un motor pesa bastante. Sin embargo, tienen varias poleas distribuidas de tal manera de que se reparten la fuerza. Entonces no es tan, o sea, uno no experimenta realmente el peso del motor al tirar de la cadena, ¿verdad? Porque las poleas lo que hacen es que distribuyen esa fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este problema? Nuevamente, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para ver qué está pasando, ¿verdad? Bueno, ¿qué fuerzas? Como son dos cuerpos, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre en el carrito y también en la polea, ¿verdad? Siempre que se esté moviendo algo, ¿verdad? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre ahí, o en el número de objetos que haya, ¿verdad? Entonces aquí la polea está descendiendo y el carrito se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces en el carrito es muy sencillo, ¿verdad? Para el carrito sería si este es el carrito, ¿verdad? El masa M1, ¿qué fuerzas están ahí presentes? La tensión, ¿verdad? Voy a llamarte la fuerza normal, pero no nos ayuda mucho aquí, ¿verdad? Porque no hay fricción. Pongámosla. El peso, M1 por G. Ya, ¿verdad? Y el movimiento es hacia la derecha con aceleración. 1. Ahora el asunto es hacerlo para la polea. ¿Qué fuerzas experimenta la polea? ¿Cómo podríamos hacerlo ahí? Vean que la tensión en esta polea, perdón, en esta cuerda, es la misma que en esta cuerda. Por tercera ley de Newton, ¿verdad? Si es una sola polea, la magnitud de la fuerza de este lado que ejerce la tensión es la misma de este lado. Y por tercera ley también se transmite la polea. Quiere decir que si yo quiero dibujar la tensión en la polea, la dibujo.
Y se supone que esta polea es pequeña, por lo tanto la tensión de este lado también es la misma. O sea, yo la estoy haciendo más grande, pero realmente es una polea en donde estamos despreciando la rotación, ¿verdad? Siguen siendo pequeñitas. Entonces, esta tensión se transmite íntegramente, desde la polea de arriba a la de abajo. ¿Ok? ¿Y qué más me falta aquí? El peso de la polea. Sería M2. Y el movimiento es vertical. La aceleración es A. Ya ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que sigue es escribir las ecuaciones. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, vean una cosa. La otra cosa aquí que hay que tener cuidado es que al tener la polea de abajo, dos tensiones, ¿verdad? Vean que aquí hay un efecto que duplica la tensión. ¿De acuerdo? Ven que aquí la polea viene bajando, pero está sometida a 2 veces la T. ¿De acuerdo? Entonces, ese factor hay que tomarlo en cuenta a la hora de expresar las aceleraciones. Y como lo vamos diciendo, como lo vamos a decir, es que la aceleración 1 es 2 veces la aceleración 2. ¿De acuerdo? Es decir, el carrito se mueve, la aceleración es 2 veces el doble de la polea que está descendiendo. Parece que fuera al revés, ¿verdad? La intuición lo engaña a uno. Uno tendería a pensar que realmente la polea es la que está acelerando más, ¿verdad? Pero es el carro el que está acelerando más. ¿Por qué? Porque, bueno, vean que por este factor en donde se duplica la tensión, ya nos está diciendo, ¿verdad?, que al transmitirse la tensión íntegramente, el carro tiene que acelerar más, ¿verdad? Entonces el carro tiene que ganar más velocidad que la polea. ¿Okay? Entonces, hacemos la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en X para M1, ¿verdad? Sería entonces, tensión es igual a M1 por A, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Y para M2, hacemos la suma de fuerzas también, que sería en Y. Que sería entonces 2T menos M2G es igual a menos M2 por A. Ah, bueno, y aquí sería A1 y aquí sería A2. Y combinando, esta sería la ecuación 1, la 2, y esta es la 3. Okay, entonces combino 1, 2 y 3, y de ahí obtengo el resultado. Sería, voy a sustituirlo aquí, 2 por la T. La T es M1 por la 1. Menos M2G igual a menos M2 por A2. Y A1 es 2 veces A2. Y aquí A2 la puedo sustituir la que yo quiera, ¿verdad? Es decir, puedo despejar la que yo quiera, A1, A2.
Puedo poner aquí A2 que sea A1 sobre 2 y despejo A1. O si no pongo A1 que sea 2 veces A2. Lo que uno quiera despejar, ¿verdad? Entonces yo ahí despejé A1 primero. Entonces A1 me da 2M2 entre esa es la 1. Y A2, pues es entonces M2 entre 4M1 más M2. Y ahí tengo las dos aceleraciones. Okay, entonces, otra vez, en estos problemas es importante estudiar la validez, ¿verdad? Los casos límites. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Verdad? ¿Qué podría pasar con las aceleraciones si una de ellas o si las masas cambian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si un caso límite? Bueno, ya ahí tengo las dos aceleraciones, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la masa 2 que está colgando es muy grande? O sea, es mucho mayor con respecto a M1. Que se vea algo así. Ese es un caso límite, ¿verdad? ¿Qué pasa si comienza a aumentar mucho la masa que está colgando? ¿Qué pasa entonces con la aceleración? Bueno, viendo estas dos ecuaciones, si M2 es mucho mayor que M1, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí es que la A1 va a ser 2G entre, va a ser aproximadamente 2G. ¿Por qué yo sé eso? O sea, porque yo sé que A1 va a ser el doble de la G. Bueno, porque si M2 es mucho mayor que M1, al hacer yo el cociente M1 entre M2, es decir, al escribir esta ecuación así, divido arriba y abajo por M2. Me va a quedar así. 4M1 entre M2 más 1. O sea, lo que hice fue que dividí M2 arriba y abajo, para que me quede el cociente abajo, M1 entre M2. Si M2 es mucho mayor que M1, o sea, mucho más grande, ¿qué va a pasar con ese cociente? M1 entre M2. ¿Tiende a qué? Si el denominador aumenta demasiado, ¿qué pasa con la fracción? Se hace más pequeña, ¿cierto? Entonces tiende a cero. De tal manera que yo puedo suponer que este término tiende a cero. No es cero, ¿verdad? Tiende a cero. Entonces, realmente como yo lo escribo, es poniéndolo como un límite, ¿verdad? Es decir, diciendo que M2 es el límite cuando M2 es el límite. ¿De acuerdo? Entonces, supongo que la masa es demasiado grande, entonces digo que M2 tiende a infinito. Y al calcular este límite, resulta que me da efectivamente 2D. O sea que si la masa que está colgando es demasiado grande, o mucho más grande, ¿verdad?, que la masa que está sobre la mesa, pues entonces el cuerpo A1 se acelera con el doble de G. ¿Okay? Eso es, digamos, lo que se vería experimentalmente, ¿verdad? Y la A2, ¿qué pasaría? Al ser mucho mayor, ¿qué pasa? La A2 tiende a
a G. O sea, aplicando el mismo límite, ¿verdad? Haciéndole lo mismo a esta cociente aquí, vean que esto se vuelve 0, el cociente, y me queda G. Entonces, si yo aumento la masa que está colgando, pues voy a ver un efecto de caída libre en esa masa. Y es lo que nos dicen los sentidos, ¿verdad? Lo que vemos con experiencia, ¿verdad? Es decir, entre más masa le pongamos, obviamente más rápido va a caer. Entonces se aproxima a G, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Ese es un caso límite. El otro caso límite que le ponen ahí es qué pasa ahora si la masa de arriba es muy grande en comparación con la que está colgando. ¿Qué va a pasar? En ese caso no pasarían, se mantendría el movimiento porque no hay una fricción que se oponga al movimiento, ¿no? Usted dice en el caso 2, el que acaba de mencionar. Sí, sí. Bueno, haciendo los límites, lo que daría es que las aceleraciones son prácticamente 0. Es decir, el sistema no se mueve y es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que al aumentar la masa en la mesa mucho, la masa M2 no va a descender. Entonces, la forma de convencerse uno es haciendo el límite, ¿no? Es decir, agarra la ecuación y la divide entre M1. El caso es M1 mucho mayor que M2 ahora. M1 mucho mayor que M2. Entonces, ¿qué hago? Pues divido arriba y abajo por M1. Límite cuando M1 es infinito. ¿De quién? De 2, M2 entre M1, entre 4 más M2 entre M1. Sí. Sí, digamos, quedaría así. Entonces, este término, al ser muy grande, hace que esto sea 0, ¿verdad? Y al tender M1 al infinito, esto tiende a 0. O sea, que esto tiende a 0. Se aproxima a 0. ¿Verdad? Y es lo que esperaríamos. Es decir, si el objeto de arriba de masa, la masa es mucho más mayor, pues lo que va a pasar es que no se mueve. El objeto permanece en reposo. El sistema permanece en reposo, no acelera ninguno de los dos. Eso era lo que usted me preguntaba, José. Ah, sí. Ahora entiendo, digamos, si la masa del primero es tan inmensa, que entonces la masa del segundo sería como 0 comparado con ella. Entonces Sí, no se movería. sí, no se movería, ¿verdad? Pero eso uno lo ve como, ya que no estamos diciendo que es 0, sino que, bueno, realmente lo que la evidencia, el límite lo lleva a uno a la evidencia experimental. Es decir, en el laboratorio eso es lo que uno vería, que si le pone mucha masa al objeto en la mesa, aunque no haya fricción, ¿verdad? Aunque no haya fricción, el sistema no se va a mover. ¿Verdad? Ninguno de los dos objetos van a acelerar, ¿verdad? Ahora, aquí en el papel, haciéndolo así, hay que tener cuidado porque vean que estamos diciendo que tiende a 0, ¿verdad? No que es 0 rigurosamente hablando. Por eso es que les llaman los casos límites, porque es lo que uno puede predecir si acomoda la ecuación, ¿verdad? Si le hace algún arreglito como este, de dividir arriba y abajo por la masa que se hace más grande y entonces tomar el límite, ¿verdad? Entonces el límite le ayuda a uno a visualizar lo que pasa, digamos, lo que vería experimentalmente en una situación experimental en el laboratorio. Como el caso de que vimos ayer el martes, de la velocidad límite, cuando hay fuerzas de arrastre. Si el tiempo se hace muy grande, es decir, muy grande quiere decir que el tiempo van a ser 300 horas, ¿no? Lo que significa es que ya es en el momento antes de que el paracaidista toque tierra. O sea, el paracaidista se lanzó, ¿verdad? Y tiene diferentes etapas. Lo que se conoce experimentalmente es que cuando ya estaba a pocos metros de llegar a tierra, ¿verdad? Ya la velocidad es constante, porque si él viene acelerando, no sirve, ¿verdad? Entonces, después de transcurrido mucho tiempo,
lo que significa es unos instantes antes de que llegue a tierra, la velocidad terminal debe ser constante. Entonces, en los casos límites le ayudan a visualizar la experiencia, o sea, lo que ocurre realmente en una situación real, donde se está haciendo un experimento. Pero la ecuación hay que acomodarla, ¿verdad? Para uno poder ver eso. En física es muy común los casos límites. Lo van a encontrar en todos los cursos, ¿verdad? El profesor dice, bueno, vamos a hacer el caso límite de esto, a ver si es cierto que está acorde con la teoría, ¿verdad? Entonces es muy común eso, ¿verdad? Siempre con la idea de verificar que la teoría es consistente, ¿verdad? Con el fenómeno que se está estudiando. Porque si no, entonces no funcionaría, ¿verdad? Sería un caos, ¿verdad? Entonces necesitamos que todo esté acorde con lo que esa teoría predice, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando porque son las 9:30. Aquí les voy a dejar un problema. Para que lo miren. Okay. Ok, ese problema que está en la pizarra, aclaro, no va a venir nada como eso en el examen. Ok, ya dijimos que cuñas en movimiento, no. Hay problemas de eso, pero de eso no viene nada, porque son largos. Entonces, yo lo pongo aquí en la pizarra con el fin de motivarlos para el que más adelante quiera retomar el problema. Yo sé que ahora están estudiando para el examen y toda esa cosa, ¿verdad? Pero es un problema que más adelante lo pueden ver con calma, ¿verdad? Un ratito que estén libres, pero no es para evaluar en el examen. Entonces se trata de un plano inclinado por donde viene, está un bloque, ¿verdad? Y el M1 arrastra al plano y al bloque, obviamente, al bloque que está sobre la cuña. Entonces la pregunta ahí es que calcule la aceleración de los bloques de masa M1 y M2, que tiene que ser la misma, ¿verdad? Porque están pegados por la cuerda. Pero ahí el detalle es que también le están pidiendo la aceleración del bloque de masa M3, o sea, el que está sobre el plano inclinado. Entonces, imagínense en el sistema, ¿verdad? Se viene moviendo y el que está arriba, en el plano inclinado, viene bajando, ¿verdad? Ese problema se puede hacer con Newton, ¿verdad? Y es decir, el álgebra es engorrosa, es decir, hay que hacerle bastante, ¿verdad? Y más adelante, mecánica teórica, le hacen el mismo problema, ¿verdad? Pero entonces le dan unos métodos ahí muy elegantes, matemáticamente hablando, en donde el problema se lo resuelven así, en cuestión de nada, ¿verdad? Pero sería bonito que usted lo haga con Newton, ¿verdad? Es decir, para que vea cómo se hace con Newton y después, más adelante, se lo presentan ya con otros métodos, pero ya usted lo hizo con Newton, ¿verdad? Ya vio cómo se hace. Entonces, ¿verdad? Para que ustedes, como puedan, ¿verdad? Y
tengan ahí un rato libre, se sienten y lo comiencen a pensar, ¿verdad? La solución tiene que andar por ahí, porque ya ahora las soluciones de estos problemas están por ahí todo en internet, pero para que vean la diferencia de un caso en donde la cuña se está moviendo. ¿De acuerdo? Igual, si quieren ver la solución, pues yo por ahí la tengo también. Un día me senté a hacerlo y igual, si quieren sugerencias, yo puedo, en la hora de consulta, con mucho gusto, lo podemos comentar. Pero, nuevamente, no es un problema para evaluar en este examen, ni en ningún examen, ¿verdad? Del curso. ¿Profe? No. El examen está para el sábado, ¿verdad? El primer parcial. Las instrucciones están puestas en la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Ok, entonces ahorita a las 10, 10 y 5 me conecto para la hora de consulta y entonces pues nos veríamos la próxima semana, Dios mediante, para comenzar con el material de trabajo, que es el capítulo 6 y último para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, quedamos aquí y ahora nos vemos a los que puedan conectarse despuesito de los 10. Profe, yo sí tenía una duda Sí, con respecto al dígame. examen. Las instrucciones dicen que no se puede usar fotografías, pero Perdón, a eso se refiere. casi no le oigo. ¿Me puede hablar un poquito más duro? Ahora sí me oye. Sí, dígame, a ver. Ok, que en las instrucciones del examen dice que no se permiten fotografías, pero con eso se refiere al formato o del todo no se pueden fotografías, solo scans, digamos. No, digamos, como quedamos es que solo se recibe PDF. Pero digamos, puede ser una fotografía convertida a PDF. Sí, me imagino que sí. Sí, mientras que sean PDF se lo recibe, ¿verdad? Ok, de acuerdo, eso. Gracias. Sí. Sí, la otra cosa es, vean, ahora que usted hace ese comentario, aprovecho para complementarlo. Ya hemos tenido casos de que el estudiante le toma una fotografía y precisamente les toma la fotografía quizás debajo, si la mesa está debajo de una lámina, de una lámpara. Entonces, cuando toman la fotografía, la imagen queda sobreexpuesta. Es decir, el efecto de la lámpara lo que hizo fue que produjo una especie de apantallamiento en la hoja. Entonces se ve un manchón blanco en el centro de la hoja y alrededor se ve el procedimiento. O sea, no se distingue qué se hizo. Entonces, si la van a tomar una foto, pues tengan cuidado con la exposición de la luz, ¿verdad? Que se vea claramente lo que usted escribió, lo que ustedes escribieron, ¿verdad? Ahora que Josué hace ese comentario, ¿verdad? Solamente. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Una? Bueno, está bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.